Hola a todos, vamos con otro nuevo vídeo del curso de trading básico o curso puente que estoy haciendo con la finalidad de que la gente que entre a mi formación, que sea nueva o no tan nueva en trading, coja una base lo suficientemente buena como para entrar con el contenido puntero y exclusivo que vemos en mi metodología. Todo este contenido pienso que es básico y que todo el mundo debería de tener acceso a él de manera gratuita y por eso lo más seguro es que lo esté colgando en mi canal de YouTube para que todo el mundo coja una base bastante interesante. Por supuesto, el contenido que aparece en estos vídeos, lo más probable es que los encontréis o lo encontréis en otros cursos a cierto importe que yo considero que no deberíais de pagar y por eso os lo estoy poniendo por aquí gratis. Sobre todo, algunas de las clases, como por ejemplo esta, seguro que hay cursos, y lo he podido ver, que hay cursos que comprenden de lo que se habla aquí y pues seguramente haya gente, haya gurús que se sientan enfadados porque yo esté compartiendo esta información de manera gratuita, pero es lo que yo considero que debería de conocer todo el mundo si está interesado en trading y si está dispuesto a aprender en trading. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estructura de mercado, cómo trazar la estructura de mercado, puntos importantes a tener en cuenta a la hora de trazar o de analizar mediante estructura de mercado, cosas que se pasan por alto en el grueso de traders y de gurús que utilizan estructura de mercado o enseñan estructura de mercado, cosas que yo pienso que deberíais de tener en cuenta. Así que vamos a verlo. Un gráfico como este, como este de Order Flow, es interesante también para trazar estructura de mercado. De hecho, una de las estrategias que enseñamos en la academia, en shopiplus.com, está basada en ello, en trazar estructura de mercado de manera o de la manera más fiable que conozco, en detectar de la manera más fiable que conozco el final de un retroceso o el final de una tendencia. Entonces, si yo puedo detectar un posible final de retroceso y un posible final de tendencia, puedo detectar cuándo unirme a la tendencia o cuándo ya no me es conveniente tratar de unirme a la tendencia. ¿Vale? Pero no vamos a hacerlo en este gráfico porque no todo el mundo tenéis este gráfico. Este en concreto podéis solicitar una prueba gratuita de unos días a través del chat de mi web. Ahí ya tendré vuestro correo y simplemente procederé a daros acceso al aula virtual de este indicador para que lo podáis probar. O también en la formación se incluye una versión educativa de este indicador. Somos de las únicas academias que incluye una versión con la formación, un indicador de este calibre. Así que vamos a un gráfico normal y corriente, un gráfico desnudo que le llamo yo. Pues por ejemplo, vamos a ponerlo del Nasdaq mismamente. Vamos a ponerlo en un minuto y que nos cargue pues 15 días. Bien, pues aquí tenemos el Nasdaq, chicos. Estructura de mercado, ¿qué sería? Estructura de mercado es ir viendo cómo se está desarrollando la tendencia en el momento actual. Bien, también hay que decir que hay macroestructura y microestructura y que lo podéis trazar en distintos rangos horarios. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estamos en un gráfico de un minuto. Bien, pues yo aquí tengo un movimiento alcista muy claro de ver, ¿no? Aquí tengo un movimiento más de lateralización, etcétera. Vale, para trazar tendencia o para trazar estructura, lo que hay que hacer es ir viendo, vamos a dibujarlo aquí, ir viendo los impulsos del precio. Yo a esto le llamo un impulso, es decir, a esto le llamo un impulso, ¿vale? Y los retrocesos que va haciendo. Es decir, yo a esto le llamo un retroceso, siempre y cuando luego me rompa hacia aquí abajo mediante otro impulso, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? Creo que ha quedado claro. Vamos a borrarlo. Entonces, en una estructura de mercado alcista, yo quiero ir analizando esto, que me hace un impulso, un retroceso, luego un impulso que me rompe ese retroceso, voy trazando los altos y los bajos, y otra vez por aquí, otra vez para arriba, me rompe. Esto sería una estructura alcista, una estructura de mercado alcista, una tendencia alcista, ¿vale? Y con una bajista, pues ocurriría lo mismo. Un impulso bajista, me retrocede, marco el bajo, me lo rompe, pues aquí se me valida este alto. ¿Vale? Vamos con las palabras mágicas. Aquí, en mi opinión, sí que tengo palabras mágicas que deciros. Siempre digo que no hay nada mágico, pero este es el axioma que sigo yo, por llamarle así, para la estructura de mercado. Y es lo siguiente. En una estructura alcista, el bajo que a mí me interesa, aquí se ve muy claro, ¿no? Ahora veremos ejemplos. El bajo que a mí me interesa es el bajo más bajo entre un alto y su rotura. Esta es la frase mágica. El bajo más bajo entre un alto y su rotura. Ahora veremos ejemplos y veremos, también podréis ver vosotros en redes que hay traders que no lo hacen así. No entiendo el porqué. Y en una bajista, el alto que me interesa es el alto más alto entre un bajo, este bajo, y su rotura. Entre este bajo y su rotura, este es el alto más alto. Aquí se ve muy bien porque simplemente es una línea, claro que sí, pero ahora lo veremos con ejemplos, ¿vale? Entonces, yo ya sabéis que hago scalping, a veces podría catalogarse como day trading, dependiendo del día, de
la época, etcétera. Entonces yo me suelo basar en tendencia dentro de la sesión americana. Bien, porque dentro de un mismo día no es para nada lo mismo la tendencia que se te forme en la sesión asiática con respecto a la tendencia que se te forme en la sesión europea con respecto a la tendencia que se te forme en la sesión americana. Porque la tendencia que se te pueda formar en la sesión europea, por ejemplo, si luego tienes una sesión americana potente, pues esa tendencia se te la comen con patatas, ¿vale? Porque tiene mucha más volatilidad el precio. Mirad aquí, por ejemplo, vamos a ver este día, no sé qué día es, el 6 de enero. Pues aquí tenemos una tendencia en la sesión europea, ¿vale? Pero es que mirad aquí lo que ocurre cuando abre la sesión americana. Tienes movimientos mucho más potentes. Entonces yo lo miro por sesiones. Me gusta más mirarlo por sesiones. ¿Que estoy operando en la sesión americana? Pues lo miro en la sesión americana. Entonces vamos a analizar esta tendencia alcista, chicos, por ejemplo, y vamos a ir haciendo lo que veíamos anteriormente. Trazo un alto. Y aquí se ve también muy bien porque es muy básico. El bajo que me interesa es el bajo más bajo entre el alto y su rotura, es decir, aquí. Aquí ocurre lo mismo. Aquí ocurre lo mismo. Aquí el alto está aquí, pues ocurre lo mismo. Aquí este alto me es roto aquí, pues trazo este bajo. No trazo el bajo de interés hasta que mi alto no es roto. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la definición que os he dicho, el bajo más bajo entre el alto y su rotura. Si su rotura no existe, esa frase ya no se cumple, ¿vale? Muy importante, chicos. Como vemos aquí, pues es una tendencia totalmente clara. Y lo de los ejemplos que os decía, pues no sé, veo traders que trazan este bajo en vez de este. Lo voy a marcar en rojo porque yo creo que es erróneo. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Si el bajo más bajo entre este alto y su rotura es este. No entiendo por qué hay influencers o traders que te trazan este o que te trazan este. A veces sí que oigo que es porque dicen que es el justo el bajo, el movimiento anterior que produce la rotura del alto. Pero en este caso, mirad, que hubiese roto justo ahí y se hubiese ido a seguir con la tendencia alcista, ¿veis? Aquí lo mismo, tarda más en romper, pero pues aquí lo tenemos, me rompe este alto y en el momento en el que me rompe este alto, perdón, este bajo sería mi bajo de interés, ¿vale? ¿Qué llamo yo a todo lo que ocurre aquí? Es un ejemplo bastante interesante porque estamos viendo muchas cosas interesantes que os quería explicar. ¿Qué llamo yo a esto? Todo esto, porque esto no está produciéndome tendencia. El alto que se me había generado era este y el bajo que estaba esperando a romper era este. Ni se me rompe el alto, ni se me rompe el bajo anterior. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Yo a esto le llamo pues un poco lateralización, rango, porque no me está ni rompiendo el alto anterior ni el bajo anterior, que era este. Este os recuerdo que lo he pintado en el momento en el que ha roto aquí. Entonces esto yo le puedo llamar lateralización, estructura interna, microestructura, le podéis llamar de infinidad de maneras, ¿vale? Como veis, pues el precio ha generado otro aquí tendencia bajista, aquí tendencia alcista, aquí una mini tendencia bajista, podríamos decir. Bueno, ni siquiera eso, porque este bajo ni lo rompe. Pues nada, aquí otro pequeño retroceso a la baja para seguir al alza. Entonces, yo a esto le llamo pues microtendencia. ¿Pudiera tener interés? Pues ya depende de vuestra operativa. Pudiera tener interés o no analizar este tipo de microtendencias. Porque, como os comento, si yo aquí estoy pues buscando compras, porque la tendencia o la estructura es alcista, ¿de qué me sirve a mí trazar este bajo que ha sido roto y este alto como alto de interés? Si lo suyo es que lo vaya a romper, ¿no? Si yo defiendo que la estructura es alcista, ¿de qué me vale trazar esto así, a la baja? Si en teoría la tendencia es alcista, pues nada. O trazar esta tendencia alcista también, pues no sé. Aquí te puede hacer, como muchos traders le llaman, te puede hacer mucho ruido. Que te rompa aquí arriba y luego aquí abajo, que te rompa aquí arriba y luego aquí abajo, como veis este retroceso que rompe aquí abajo para luego seguir subiendo. No sé, a mí, si yo estoy buscando estructura alcista y esto aún no lo tengo marcado, estoy esperando la rotura de este alto, yo lo que quiero es entrar en compras sin que me llegue a romper el alto anterior que tenía marcado, ¿vale? Entonces, un poco en línea de lo que decíamos antes, a mí me rompe este alto, me rompe esta línea aquí. Vale, ¿cuál es el bajo que yo trazo, chicos? Os doy 5 segundos para que dilucidéis cuál sería el bajo importante a trazar. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues después de las explicaciones anteriores, deberíais de haber pensado que este es el bajo a trazar. Ni este, vamos a ponerlo en rojo, aquí, ni este, ni este. O este mismo, sino este. Vamos con las palabras mágicas de nuevo. El bajo más bajo entre el alto, el último alto y su rotura, ¿vale? Y me diréis, ¿en qué momento
o con cuánto retroceso del precio, por ejemplo aquí este retroceso, puedo empezar a barajar o puedo empezar a trazar este alto porque pienso que ya está haciendo un retroceso. Porque aquí simplemente es una vela bajista. ¿Es poco retroceso? ¿Es mucho retroceso? ¿Es suficiente retroceso para hablar claro y bien? ¿Suficiente retroceso para que yo trace este alto y a su rotura este bajo? Pues esta es la pregunta eterna en los traders que operan o buscan estructura. Esta es la pregunta eterna, eterna. No hay respuesta plana, no hay respuesta mágica a esa pregunta. Siempre os digo que, en mi opinión, para saber a partir de qué momento deberíais de empezar a barajar que un movimiento es un retroceso válido para luego tú trazar el bajo de interés para una posible rotura de estructura. Ahora vemos lo que es la rotura de estructura. Siempre digo que tenéis que hacer cierto backtest, recoger cierta estadística de a partir de cuántas velas de retroceso te hace falsos rompimientos o no. Es decir, aquí tengo 2 velas de retroceso o X ticks. Lo puedes hacer de las dos maneras. Por ticks de recorrido, por velas en contra. También tendrías que mirarlo. Aquí hacen 2. Me lo rompe hacia arriba y luego hacia abajo para seguir subiendo. Falso rompimiento. Aquí hacen 2. Me lo rompe hacia arriba. Aquí hace 1. Me lo rompe hacia arriba y luego hacia abajo para seguir subiendo. ¿Veis? Aquí hace bastantes más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o X ticks. Habría que medirlo. Pues cogéis la regla y lo medís, ¿vale? En este caso 108. 108 ticks. Pues 108 ticks veo que funciona, pero aquí veo que con un retroceso de 24 ticks y value, ¿vale? No es un retroceso adecuado porque me hace un falso rompimiento, ¿vale? Pues yo, en base a esto, si tomo más estadística, ¿vale? Os estoy diciendo un ejemplo de cómo se haría para que lo hagáis vosotros en el futuro. La píldora de conocimiento que os estoy dando ahora probablemente no la veis en ningún otro sitio y vale oro, así que tenedlo muy en cuenta. Si yo veo esto, pues que con 14 ticks y en este caso 35 ticks de retroceso no me cumple, me hace falsos rompimientos, pues yo el día de mañana, cuando me haga un retroceso de 35 ticks en este caso, pues no lo voy a tomar como retroceso porque he estado viendo que de acuerdo al histórico no lo está teniendo o no lo está tomando el precio como retrocesos importantes, ¿vale? Aquí un poco lo mismo de antes. ¿Qué trazamos? ¿Este bajo, este o este? Pues el bajo más bajo entre el último alto y su rotura, ¿vale? Sé que os lo estoy repitiendo mucho, pero es importante. Y mirad aquí, pues aquí lo mismo. Aquí ya me rompe este. Pues aquí pudiera ser una rotura de estructura. A veces vamos a tener roturas de estructuras para que luego el precio se siga yendo hacia arriba. ¿Qué es rotura de estructura, chicos? Rotura de estructura es cuando el precio me está haciendo una tendencia o una estructura alcista, como veis aquí, y me rompe uno de los bajos de interés, que pudiera ser este último que os estoy trazando ahora mismo. Este. Me rompe mi bajo de interés. ¿Aquí qué puede pasar? Aquí puede pasar que el precio cambie a tendencia bajista. Me rompe mi bajo de interés, me genera un bajo y en el momento en el que su bajo es roto, pues paso a trazar este alto. ¿Veis? Como veis, aquí paso a trazar estructura bajista. Entonces aquí pudiéramos buscar esta venta, este movimiento a la baja. No siempre y no todas las metodologías, o no podéis pretender, mejor dicho, coger el movimiento más limpio o el movimiento más grande de un día. Y mucho menos cuando tenéis la apertura americana, es decir, justo aquí, la apertura americana entre medias. En la apertura americana hay un montón de volatilidad, no podéis pretender entrarle aquí y coger todo esto de manera consistente. No, chicos, pues va a haber veces que simplemente aquí el precio te diga, de acuerdo a la estructura, que está en una estructura bajista, le coges un movimiento de estos y tú tan contento, ¿vale? Hipotéticamente. Bien, como veis, aquí me lo vuelve a hacer, me rompe el bajo último aquí y yo trazo el alto más alto entre ese último bajo y su rotura, ¿vale? Aquí es la frase mágica es la misma, pero a la inversa. Mi alto de interés en una estructura bajista es el alto más alto entre el último bajo, que es este, y su rotura, que es aquí. Pues aquí, ¿vale? Yo no trazo esto, yo no trazo este, no le veo ese sentido. Bien, entonces nada, luego me sigue bajando, me hace este retroceso, pues lo dejo marcado. No marco ningún alto porque no me rompe ese retroceso y me rompe este alto, pues un cambio de estructura alcista. Pues empezaría a buscar compras, pues aquí igual me hubiera dado señal, no lo sé. Mirad, por ejemplo, mediante una simple confirmación de un patrón engulfing, pues aquí ya tendríamos una posible confirmación en ventas y después de esta rotura de estructura, aquí una posible confirmación en compras. ¿Veis qué bonito? Ya os he dado incluso un sistema definido. Poca gente hace esto y mucho menos de manera gratuita, así que valorad mucho lo que estáis viendo en este vídeo. Entonces seguiríamos trazando la estructura alcista, el bajo de interés. Aquí, pues depende de lo que tengamos establecido nosotros. Yo, como no hago este tipo de análisis así tan exhaustivo de estructura, que lo hacemos mediante la estrategia que
que vemos en la Academia SOPI Plus, pues no tengo unos datos recabados de esto, pero es algo que tendréis que hacer si os interesa pues analizar estructura con exactitud. Pues este es 133 ticks. Solo es una vela, pero son 133 ticks de retroceso. Pues lo podríamos trazar. Este también lo podríamos trazar. Y este, por supuesto, porque son bastantes más ticks. Y aquí, pues me cambia estructura. Pues si me cambia estructura, puedo venir a medir aquí. Menos 97, pues podría interesarme. ¿Vale? También os digo otra píldora, otra pepita de oro de conocimiento, que vais a ver que cuando hagáis esa estadística del retroceso mínimo a tener en cuenta en niveles de ticks, veréis que en la sesión americana, un poco lo que comentaba antes, en la sesión americana los retrocesos van a ser de más ticks que en la sesión europea, lógicamente, porque en la sesión europea hay menos volatilidad, hay menos, los movimientos son más pequeñitos. Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta. Yo lo que haría sería por sesiones, recabaría estadística por sesiones, ya que si no, las variables serían demasiado cambiantes, porque como os menciono, en la sesión europea no tiene nada que ver los movimientos con respecto a la sesión americana. Aquí podríamos hacer este bajo y aquí este alto. Aquí se nos rompe el alto, pues empezaría aquí a buscar compras. Pues por seguir un poquito con las confirmaciones que estábamos viendo, vamos a buscar un patrón engulfing. Por ejemplo, aquí, pues mira, no me da un recorrido increíble, pero ya me da un recorrido interesante. Pues ya os acabo de definir un sistema, pues posiblemente totalmente válido. Aquí me rompe el alto, pues simplemente trazo el bajo. Alto, bajo, alto, bajo. Aquí, pues aquí tenemos otro patrón engulfing, también bastante bonito. Estamos viendo oportunidades bastante interesantes. Esto, pues lo mismo, hacer un backtesting. Si acabamos de definir algo, no vayáis como ciegos a buscarlo en el gráfico en vuestro día a día ya. Hacerle un backtesting, que es lo que tenéis que hacer, lo que siempre digo, recabad datos y ved o analizar si os merece la pena o no. ¿Vale? Aquí lo mismo, marco este alto y en el momento en el que este alto es roto, o sea, esta línea es rota, marco este bajo. Al marcar este alto, pues vamos a buscar otro engulfing. Pues mirad, en este caso habría sido un posible stop loss, el método que acabamos de definir. Tan sencillito, ¿no? ¿Que le seguís buscando entrada? Pues o por aquí otro stop loss o por aquí os subís finalmente a la tendencia y para arriba. Un patrón engulfing, para el que no lo sepa, consiste en que una vela alcista cierra por encima del alto de su vela bajista anterior. Ese es un patrón alcista. Un patrón bajista es cuando una vela bajista cierra por debajo del bajo de su vela alcista anterior. ¿Vale? Está siendo un vídeo bastante potente, donde estaréis aprendiendo bastantes cositas. Me alegro por ello. Bien, acabamos de ver tendencia. Mirad qué bonito queda todo esto trazado. Veo supuestos profesionales de redes sociales con gráficos así. Bueno, pues como os acabo de comentar y acabamos de ver, pues pudiera ser válido. Ya habéis visto pues que os acabo de dar posiblemente un método de análisis y ejecución, ¿no? Y todo de manera gratuita, pues haceros una idea de lo que vemos en la formación SOPI Plus. Bien, luego también hay gente que dice que como el mercado tiene varias temporalidades, si el mercado está subiendo aquí en un minuto, pues que en un gráfico de 5 minutos también tiene que estar haciendo esa tendencia. Pues posiblemente. Pues aquí, por ejemplo, ahora vamos a ir a lo de las roturas de estructura en distintos timeframes. A mí me gusta más hacerlo todo en el mismo timeframe, la verdad, en un timeframe pequeñito que se vea bien la estructura, sobre todo con esos datos históricos recabados para ver a partir de cuántos ticks de recorrido de retroceso pudiera ser válido empezar a tener en cuenta ese retroceso. Entonces, yo pudiera tener, vamos a trazar alguno de estos saltos, yo pudiera tener en un gráfico o incluso de 5 minutos, vamos a hacerlo rapidito. Voy a trazar este alto y este bajo, ¿vale? Entonces, lo que hace la gente también con otros tipos de metodologías muy a la par con lo que os estoy explicando es que si yo tengo una estructura alcista, cuando el precio me retroceda, lo que voy a buscar aquí en un time frame menor, por ejemplo, en un gráfico de un minuto, aquí es una rotura de estructura de lo que acabamos de estar viendo. Es decir, yo me vendría aquí al gráfico de un minuto y aquí en este cuadrado buscaría una rotura de estructura. Claro, aquí entramos en la misma. ¿En qué momento yo considero que un retroceso es válido para la rotura de estructura? Pues aquí ya tendrías que tomar otra estadística extra, la estadística para los retrocesos y los impulsos en tu gráfico en el que tienes en cuenta la tendencia y otra estadística para las roturas de estructura
para tu gráfico de confirmación, para tu time frame de confirmación. ¿Esto pudiera ser rotura de estructura? ¿Me rompe el bajo y luego el alto? Pudiera ser, pero ¿por qué no aquí, no? Y luego ya, pues aquí le buscarías la confirmación al alza, ¿vale? Le confirmas que te rompe la estructura al alza en un time menor para en el time frame mayor unirte a esa tendencia, ¿vale? Esto es otro tipo de metodología que os enseñan mucho también en los cursos y que creo que merecía la pena, pues, comentar. Luego también os voy a dar más píldoras de contenido. Pongamos que otra forma de ver retrocesos pudiera ser mediante el FIBO, que hace mucha gente también. Esta es otra metodología. Y es que tienen en cuenta un retroceso cuando me llega al 50% del Fibonacci del bajo anterior en una tendencia alcista, por ejemplo. Es decir, yo aquí trazo el bajo. El bajo es este, vamos a empezar desde el principio de la tendencia y tiro el FIBO. Me hace un primer impulso. Pues mira, aquí está, me llega hasta aquí arriba y aquí me retrocede al 50% y me lo rompe. Pues esto pudiera ser un alto interesante, ¿vale? Esto, si no queréis hacer estadística, pudiera ser también una manera de tener en cuenta los altos y los bajos válidos. Entonces, este sería mi bajo de interés. Pues le trazo el FIBO, que llega al 50%. Esto yo no lo utilizo así, pero me parece interesante formaros de esta manera. Trazo el alto y trazo el bajo, ¿vale? El alto es roto, pues trazo este bajo. Bien, entonces en este bajo le trazo el FIBO. ¿Aquí me llega al 50%? Sí, pues en ese momento trazo el alto. Y en el momento en el que me rompe el alto, pues trazo el bajo. Y en ese momento también, pues me llevo el FIBO a ver el 50%. Desde el momento en el que me lo rompe. ¿Aquí me llega? Sí, justo al tick. ¿Y me rompe el alto? Sí, aquí tendríamos una mini rotura de estructura. Me vuelvo a romper aquí el alto y este sería el bajo de interés entonces. Pues aquí vuelvo a poner el cero de mi retroceso. Aquí lo mismo, aquí me llega al 50, me rompe el alto. No, perdón, no me rompe el alto. Me llega aquí al 50, justo aquí. Entonces trazo este alto y cuando me lo rompe, pues este bajo. Y le traslado la herramienta de retroceso de FIBO. Estáis aprendiendo, chicos, de manera muy práctica. Siempre, también en la formación, me gusta hacerlo todo de manera práctica, yendo al grano para que aprendáis de manera rápida y sin nada de rodeos. Entonces aquí lo mismo, me llega aquí a 50%. Pues en cuanto me llega al 50%, puedo tomar como válido este retroceso. En cuanto me lo rompe el alto, pues trazo el bajo y le traslado el retroceso, ¿vale? Es una manera, lo del retroceso de Fibonacci es una manera de estandarizar un recorrido. Lo podéis hacer con el 50, lo podéis hacer con el 61, con el tal, con el cual. No hay números mágicos en trading, ya os lo dije y os lo llevo diciendo años aquí en redes. No hay números mágicos en redes. En trading, simplemente es una manera de estandarizar cierto recorrido en el precio, ¿vale? Entonces, en el momento en el que aquí me llega al 50%, yo podría trazar este alto porque ya considero este retroceso como válido. Y trazo el bajo cuando aquí rebajo cuando este alto me es roto. Entonces, en el momento en el que el alto es roto, yo ya tengo el bajo definido y vuelvo a trasladar el retroceso de FIBO. ¿Aquí me lo toca? No, pues simplemente por 2 ticks, pero no me lo toca, ¿veis? Pues en este caso no sería un retroceso válido de acuerdo a esta metodología y simplemente lo sigo extendiendo, sería en este caso un impulso muy potente, sin realizar un retroceso adecuado, y aquí ya sí, aquí me realiza un retroceso adecuado. En este caso, como veis, en la forma que he tenido anterior de trazar la estructura, sí que teníamos por aquí roturas de estructura y una posible oportunidad bajista por aquí, ¿no? En este caso, de acuerdo a esta metodología, a este nuevo método que os estoy explicando de trazar estructura, no hubiéramos tenido ningún tipo de rotura de estructura, porque mi bajo de interés seguiría siendo este de aquí. Y este de aquí no me lo rompe en ningún momento. Y me retrocede al 50% de retroceso de esta herramienta de mi bajo de interés, de mi último bajo de interés, en este instante. O sea que en este instante, justo para hacerlo un poco como si fuese en tiempo real, ¿no? Justo, a ver, en esta vela, que es la que me la rompe, yo trazo este alto, ¿vale? Trazo este alto. Y mirad aquí, por ejemplo, aquí tendríamos el patrón engulfing y para arriba el stop en el bajo, por ejemplo, o aquí otro con el stop en el bajo, aquí otro hasta que me rompa el alto. Entonces, me rompe el alto. Pues yo trazo este bajo. En este momento vemos que con este método la tendencia se habría mantenido alcista en todo momento. Espero que no esté viendo este vídeo ningún gurú y coja toda esta información y se monte un curso de estructura de mercado con todo este contenido. Porque este contenido, si lo desgranáis mucho, perfectamente podría dar para un curso y que os lo vendan a los más nuevos, incluso no tan nuevos, por X dinero. Espero que no haya gente con tanta malicia viendo mi contenido. Así que nada, aquí me retrocedería 50%,
en este caso sí que tazaría esto, porque aquí me toca 50 y este sería mi bajo de interés. Aquí sí que tendríamos una pequeña rotura de estructura, como veis. Así que nada, chicos, ya hemos visto cómo trazar estructura al alza, cómo trazar estructura a la baja, dos métodos distintos de trazar estructura, uno basado en estadística para ver en qué momento un retroceso de acuerdo a su tamaño pudiera ser válido para tomarlo como retroceso, y el otro basado en la cantidad de retroceso mediante la herramienta del retroceso de FIBO, pues podéis tomar, por ejemplo, 50%. De esta manera no sería un valor fijo la cantidad de retroceso, sino que sería un valor respecto a los movimientos que está realizando el mercado. Como veis, los dos, en mi opinión, serían válidos, ya depende de cada uno, para analizar estructura. Así que nada, chicos, espero que os sirva muy bien este vídeo. Estoy seguro de que habréis aprendido cosas muy interesantes y que os servirán en vuestra carrera. Como decía mi abuelo, es de bien nacido ser agradecido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chicos.